que había sido usada en la guerra del Golfo y que era una camarita así chiquitita, pero era buenísima. Ya tenía como 100 líneas más que las cámaras Betamax o VHS, ¿no? Entonces era una cámara ligera, fácil de manejar, etc. Entonces un amigo muy querido, Francisco Reyes Palma, me llamó por teléfono y me pasó a Mariana Jampolsky. Ah, no, ni siquiera fue a Mariana, fue a la esposa de Pablo Higgins, porque mis papás eran muy amigos de Pablo. Y María me dijo, Lilian, vente, aquí hay una fiesta de un señor que fue muy importante y tráete tu cámara. Y yo, créanme, ni preparada, ni quién era el señor, ni... Y ahí voy, ¿no? Y entonces con mi cámara yo ahí entrevistando gente, que ni soy camarógrafa para empezar. Y en una de esas entrevisté a la hija de don Gilberto, y no es a Laurita la que sale en esta película, sino la hermana que vivía en Suiza y que estaba aquí porque era el cumpleaños 100 de don Gilberto. Y entonces yo empiezo a entrevistarla, entrevisté a poquitas gentes, 4 o 5, pero ella fue la sexta, ¿no? Algo así. Y ella me cuenta esta historia. Y me cuenta mucho más, ¿no? Como su padre, pues desde joven estuvo en la revolución y me lo ilustra. Y yo en ese instante dije, esto que estoy filmando no va a servir para nada. O sea, está mal filmado, no se oye bien, yo quiero ser cineasta. Y entonces me le acerco a don Gilberto, me siento con él, que además hubo una química, así un encuentro de almas. Realmente yo tengo algo interior de maestra, o sea, mi pasión es la enseñanza. A los 13 años me leí el poema pedagógico de Makarenko y me marcó la vida, y todo lo que haga, aunque yo no quiera, resulta pedagógico. Y nos sentamos y pues también nuestras visiones de izquierda, que cada vez se me aclara más porque esa conexión con él, porque era un humanista. Y yo soy una humanista, yo estudié literatura y la lectura te vuelve humanista. Entonces hubo un clic ahí con él y platicamos y entonces yo le pregunté, don Gilberto, ¿usted me daría permiso de venir a entrevistarlo? Y yo pensaba un día, ¿no? Así, un día con camarógrafo, con tripié, con luces, cual debe. Y me dijo, las veces que quieras. Él sabía más, ¿no? Que yo. Y entonces, pues le tomé la palabra y nunca he vivido así la cantidad de gente que me ayudó, que yo me enteré que tenían que ver con Gilberto Bosques. Yo estaba había terminado la carrera, había empezado en el CCC, me corrieron, entonces terminé en el CUEC y nosotros alquilábamos el equipo en una empresa específica que estaba en Churubusco, entonces voy con el señor Arcos y entonces le digo, así, pero yo en la inocencia, así, pues voy a tratar de hacer un documental de un señor que salvó a muchos españoles en la guerra civil y estuvo en Francia. Le dan el equipo gratuito las veces que lo pida. Yo ni capté en ese momento, ni siquiera me di cuenta de que el señor Arcos era de los republicanos a los que salvó don Gilberto. Y ahí empezó la película así con esa estrella en la que yo campantemente venía cada cierto tiempo a alquilar el tripié, las luces, los tripiés de las luces, todo lo que se necesitara. Y ellos encantados porque había sido la orden del señor Arcos, vámonos, órale. Y íbamos y lo entrevistábamos en unos cassettes de video que duraban 2 horas. Y estaban presentes Francisco Reyes Palma, Mariana Jampolsky, porque ella quería conocer la historia de don Gilberto, Laurita Bosques, la que sale aquí, y a veces María O'Higgins, a veces, no siempre, o a veces ella ya conocía la historia, entonces ella sí iba a otro lugar, pero éramos todos, pero la consigna era no interrumpir a don Gilberto. Apuntar preguntas o lo que fuera, pero hasta el final, no interrumpirlo. Y él era un excelente orador. Y tenía 100 años, o sea, se acordaba de los nombres de los maestros de primaria, de todo, o sea, era una cosa que nosotros nos quedábamos acomplejados, porque yo no sería capaz de repetir los nombres de mis maestros de primaria, ¿no? Y difícilmente secundaria, 2 o 3 de prepa, pero
no, era una luminosidad, pero además una claridad en el análisis de los procesos en los que él participó. Él, por ejemplo, siendo todavía estudiante de la carrera de la normal en Puebla, se fue a defender Veracruz de la ocupación de 1914. Con chavos de su edad armaron una brigada, el ejército los protegía y les daba armas, y se fueron a tratar de correrlos a los invasores. O sea, acciones una tras otra, porque él nunca paró. Y durante la revolución, el gobierno de Puebla lo tenía perseguido, entonces él se fue a esconder a los cerros, a las montañas, pero como su papá era un señor que juntaba todas las cosechas y las llevaba a la ciudad de Puebla, era conocido por todos y era padrino de la mitad de la gente que eran campesinos de la zona. Y entonces todo el mundo veía a don Gilberto como su hermano y lo protegían. Y entonces él se iba a unas cuevas a donde le llevaban comida y le decían, el ejército está de aquel lado, no se te vaya a ocurrir ir por allá. Y así se mantuvo informando a toda la población de lo que se trataba la revolución, ¿no? Y bueno, tiene un ancestro que estaba cuando tocaron la campana de Dolores en la Independencia con Hidalgo, y tiene otro ancestro que estuvo en la firma de Apatzingán, del Tratado de Apatzingán, o sea que tenía de veras una historia, como lo dice Luis Prieto, familiar del DNA de lucha por defender a México, ¿no? En las causas nobles. Y entonces, bueno, era fascinante escucharlo, no se pueden imaginar. Entonces, bueno, yo hago la película, para hacer la película yo pensaba que iba a ser la película de toda su vida, ¿no? Y pues como vieron, después de Francia fue embajador en Portugal y siguió salvando republicanos a los que hacía cruzar la frontera disfrazado de monja o de cura, o así por contrabandistas que contrabandeaban bicicletas y entonces le iban trayendo a los republicanos que él había logrado contactar con sus contactos internos. Era además un genio para la intriga en ese sentido de las conexiones políticas, para tener siempre una red que le informaba de cómo estaban las cosas, por dónde había que entrar, por dónde se podía salir. Y él en Portugal tenía una relación cercanísima con los pescadores y con la clase obrera, ¿no? Entonces ellos le ayudaban a traer a los republicanos. Fascinante, o sea, una gente brillante, así, absolutamente brillante. Y bueno, a los 100 años, 101, 102, contándomelo, porque duramos 7 veces lo entrevisté, pero no lo podía hacer muy seguido porque era agotador. Entonces dejábamos pasar un mes y luego otra vez y así, ¿no? Pero siempre tomando su cafecito, además. Era una plática de café, no era una entrevista formal. Él no era un hombre formal, así rígido, ¿no? Y pues con el tiempo me fue agarrando muchísimo cariño. Yo, bueno, no se diga, yo llegaba y lo abrazaba, porque yo decía, ¿ya quién lo abraza? Entonces lo abrazaba y me quedaba 15 minutos abrazándolo y él así disfrutándolo, los dos. Y entonces, bueno, me agarró muchísimo cariño y él me decía, cuando me contaba, decía, hay una foto de esto, se la pides a Laurita. O me decía, hay un documento que está en Relaciones Exteriores de esto. Entonces, él ya estaba haciendo la película, ya la estaba viendo, ¿no? Fue, no, yo me tardé 18 años en hacerla. O sea, cuando yo acabé las entrevistas, yo no me sentía lista, porque era tan grande el personaje. O sea, ahí sí yo me di cuenta de la dimensión que tenía que tener esta película, que yo no me atrevía. Además, casualmente, ese año en el que yo lo entrevisté por primera vez, yo estaba haciendo un video de prevención de abuso sexual para niños con títeres y canciones, ilustraciones, y que tuvo muchísimo éxito. Ya saben, no de dinero, ni de fama, ni de nada de eso, pero del uso que se le dio a ese video, que ese video fue doblado al húngaro y fue doblado al rumano y al mazahua, y fue un video que se usó. Bueno, yo 15 años de mi vida dediqué a capacitar maestros, psicólogos, terapeutas, gente que trabaja con niños, eso, para poder usar ese video y luego otros 5 que hice. Entonces, ese era un proyecto en sí que me tuvo muy entretenida, por lo cual yo no hice la película, pero además, con el tiempo uno ve que nada es casual.
yo me estaba formando en derechos humanos. Estaba entendiendo, pero en la vida y en la práctica y en lo concreto, lo que son los derechos humanos. Entonces, cuando yo llego a esta película, yo tengo una claridad de estos derechos humanos que él defendía, que no la hubiera tenido sin mi práctica anterior. Entonces, todo fue como así, se fue acomodando. Y para cuando yo ya no me representaba ningún reto hacer los otros videos educativos que ahí están y que yo digo que son tan vigentes como cuando los hice, y que es una pena que como cambian los formatos, entonces ya no se pueden mostrar en DVD y ahí están en YouTube, y quienes caen en ellos de repente, pero pues ya no se usan, pues, y se podrían usar. Y son instrumentos pedagógicos que pueden ser muy útiles para los maestros y para las clases de las escuelas, pero así la vida. Llega otro sexenio, cambia la vida y se borra el pasado, ¿no? O se quiere borrar el pasado. Pero el hecho es que cuando yo ya no me representaba ningún reto, dije, bueno, ahora sí voy a hacer la película de Don Gilberto. Y hagan de cuenta que todo se empezó a alinear. Conocí a un hombre maravilloso norteamericano que llevaba 10 años investigando a todos los diplomáticos que habían ayudado a judíos. Y cuando él supo que yo ya iba a hacer la película, me mandó un disco de 1 tera con unas 500 fotos que él había recabado en museos del Holocausto de todo el mundo. Entonces, era un trabajo que a mí me hubiera tomado 25 años, ¿no? Porque él tenía financiamiento y todo. Entonces, cosas de ese orden que, por ejemplo, cuando estábamos editando, llegábamos a un punto en el que decíamos, ¿qué sigue, no? Pero yo tenía una cita para entrevistar al día siguiente a Roberto Sivera, justamente, que vivía en Cuernavaca, y entonces voy a entrevistar a Roberto Sivera, y cuando regreso y le enseño a mi editora esa entrevista, pues eso era lo que seguía, ¿no? Era así como, era algo tan impresionante. Yo estaba, mi editora y yo, la realidad, yo le puse el crédito a Lucrecia Zorrita, porque ella es editora profesional, pero la verdad es que la editamos juntas. No hubo absolutamente ni 15 minutos de la edición en las que yo no estuviera presente y en la que no nos estuviéramos peleando, porque además hicimos ese acuerdo de que nos íbamos a poder pelear para defender nuestras perspectivas. Y eso hizo que la película creciera mucho, porque a veces eran discusiones toda una tarde discutiendo si nos íbamos por acá o nos íbamos por allá. Y yo le decía, reposémoslo, mañana decidimos. Y al día siguiente yo salía con otra idea que me decía, ¿de dónde la sacaste? No sé, pero por eso les digo, soñé a don Gilberto 3 veces mientras hacía la película. En una de esas me decía, deberías de haber entrevistado al portero del consulado. Entonces ahí voy yo con Laurita, oye Laurita, el portero del consulado, ¿tú crees que tenga yo chance? No, hombre, allá está en el Père Lachaise, en el cementerio, ¿no? Que ya pasaron 70 años, ¿no? Pero así, o sea, fue increíble el proceso, como yo sentía, yo estaba como en una burbuja que me daba todos los datos que yo necesitaba para poder armar esto que ustedes vieron. Entonces yo le decía a Carmen, yo no hice la película, sería mucho vanidad o ego o no sé qué, decir, yo, no hombre, fui tan ayudada por el universo, porque cuando yo estaba escuchando la historia de don Gilberto, yo decía, ¿cómo es posible que yo nunca había oído hablar de este personaje? Y me indignaba por dentro. ¿Cómo era posible que tuve excelentes maestros de historia? Nunca, ni una micromención, ¿no? Y yo pensaba, un señor que para México, pues qué orgullo, porque es un señor de dimensión universal, o sea, es un gran hombre, un alma enorme. Y nunca, y yo decía, ¿no? Cuando estaba haciendo la película, es que la fuerza de esta película es que va a dar a conocer a don Gilberto, que nadie sabe de él, y pues es alguien de quien nos tenían que haber informado en las escuelas, en la historia, ¿no? Por X o por Y, porque tuvo muchos lugares donde pudo haberse sido notado, ¿no? Pero pues ya está, parece ser que en los libros de 4º año de primaria, si no es que ya lo borraron, porque ya sabemos que así pasa, pero ya lo habían incluido en los libros gratuitos de 4º año de primaria. Y lo que sí pasó es que Televisa, porque la primera persona a la que le pedí dinero fue a la suegra de el dueño de Televisa, de Azcárraga, del joven, Jim, y pues ella no entendió nada.
Y cuando se dio cuenta, cuando vio la película, porque además ella era la directora del Museo del Holocausto en México, y no había entendido, y su esposo era dueño de cines, o sea, era para que ella hubiera entendido que era un honor para ellos producirme la película, que además para ellos no significaba un gasto así, pues no entendió. Y cuando vio la película, se sintió tan mal, yo creo, porque no he hablado con ella, que le pidió ahí a las Carragín que hicieran un documental sobre don Gilberto, que fue anunciadísimo en Televisa, y que sí, fue un tipo que fue a entrevistar a la misma persona que yo entrevisté, pero todo el mundo me decía, pero nada que ver, ¿no? O sea, no tenía el contexto, ¿no? Pero no me importa porque dio a conocer más a don Gilberto, ¿no? Y el Canal 22 la pasó, pero así anunciaban, avisaban y la pasó y me decía, Lilian, es la película que más rating ha tenido desde que nosotros existimos. O sea, era impresionante la cantidad de gente que la veía y la volvían a pasar. Y otra vez, el rating altísimo, porque era una película que jalaba, ¿no? Que tenía de boca a boca, la gente se decía, no te la pierdas. Es que, entonces, pues yo me siento feliz porque di mi granito de arena, ¿no? Pero sí, sinceramente les tengo que confesar que no me siento dueña, ¿no? O sea, siento que fue un honor que me permitieran a mí hacer esta película, porque además quedó muy completa, cuajó el proyecto. Toda la búsqueda de la documentación, todo era impresionante. Fue algo que así de casualidad para otra cosa me mandaban a Washington y yo sabía que en Washington estaba el mejor museo del Holocausto del mundo. Entonces ahí voy, entonces ahí conozco a la chava y yo le digo, es que yo tengo unas fotos que necesitan pagar derechos, pero no sé de dónde son, a quién pagarle los derechos. Tú mándamelas en baja resolución, yo te digo a quién le tienes que pagar los derechos. O sea, toda la ayuda, toda la que necesitaba iba surgiendo, surgiendo. Y si yo hubiera sido historiadora, todavía después de eso, una chava de la aduana de Estados Unidos me dijo, si tú quieres revisar el registro de Estados Unidos de toda la gente que pasó por aquí con visas de Gilberto Bosques, yo te abro esa puerta. Ya no lo hice, pero me quedé con las ganas, ¿no? Sí, sí, porque digo, muchísima gente llegó vía Nueva York, evidentemente, y los mandaron en tren a México, o muchísima ya se quedó en Estados Unidos, muchísima de la gente que venía disque a México, pero que tenían que pasar por el barco porque se venían en el barco que hubiera. Y entonces tenían que pasar por Estados Unidos y ya se quedaban en Estados Unidos y después legalizaban su estancia. Pero de veras, algo impresionante. Ya, no sé si, bueno, yo creo que la gente que está aquí, la mayoría no lo sabe, pero después de esta película se suscitó una discusión de que si México si había aceptado o no. Se aceptó a muy poquitos judíos, esa sí es la verdad. O sea, Argentina recibió a 40,000 judíos, Colombia a veintitantos, 22,000, El Salvador recibió a muchísimos. O sea, México es vergonzoso porque había mucho antisemitismo. ¿Qué les voy a decir? Esa es la verdad. Por más que Luis Prieto, que era muy amigo, me convencía de que no era antisemitismo, pero el de Gobernación, García Telles creo que era, y el de Relaciones Exteriores, eh, Hey, Eduardo Hey, entre los dos decían que no, que los judíos no se integran y que van a crear un país dentro del país, y, o sea, todas las historias que se puedan ustedes imaginar. Y además, bueno, de izquierda, que no por nada, pero los judíos de izquierda son bastante extremosos. Se les ha bajado, pero es la verdad, o sea, Trotsky, todo lo que quieran, pues sí, de ahí viene, porque el judaísmo tiene un rollo comunitario en su esencia, ¿no? En su DNA. Entonces, bueno, no les gustaba la idea de que vinieran muchos judíos. No vinieron muchos judíos, vinieron pocos. Pero la labor de don Gilberto toma más relevancia precisamente por eso. Porque además yo me leí como 1,700 cartas de todas las etapas de don Gilberto, y de esa etapa me leí cartas en las que él le escribía a Salubridad diciendo, mira, aquí hay un doctor de la piel que a México le haría mucho bien, y abogando para que abrieran la posibilidad de mandarlos.
era admirable, porque le hablaba, le escribía a un doctor y el doctor le decía, porque me leía yo la carta de ida y de regreso, y el doctor le decía, tienes que arreglarlo en relaciones exteriores. Entonces él decía, pero tú darías el aval, sí, claro que sí. Y entonces él maquinaba para cada permiso, cada visa que se le dio a un judío, pues él tenía que defenderlo, ¿no? Y luego, bueno, algunas se inventaban, como por ejemplo las de Leo Zuckerman, que les cambió el nombre, porque él sabía que si los alemanes revisaban sus visas de salida no iban a salir de Europa. Y entonces les puso otro apellido, les hizo otro pasaporte y vámonos. Ya en México usan su nombre, pero aquí van a cruzar con otro apellido. Y cosas de ese orden, ¿no? Como lo que él dice, salirse de la legalidad para entrar en el derecho, que es una frase monumental, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas él hizo, muchas trampitas. En la noche se iban a ver a los enfermos que estaban escondidos para atenderlos. Cosas increíbles, así que de veras como humano, nunca en el rol de el embajador. Ahorita hay una serie que, bueno, si quisieran que yo les diga, es una de esas series que tiene nada más como 7 capítulos en Netflix, que se llama Transatlantic, y que nada de lo que dice fue así, nunca, nada. O sea, yo aprendí en esa serie lo que quiere decir hacer algo comercial de algo que no necesitaba ser cambiado, porque la vida de Varian Fry era completamente cinematográfica, porque eran unos intelectuales norteamericanos, él y su esposa, que salieron de Harvard y que él había estado en 1935 en Alemania y había visto la primera racia contra los judíos y entonces se daba cuenta del riesgo que representaba para los judíos en Europa que Hitler se volviera canciller, y entonces su esposa y él juntan dinero y crean un comité para defender a los refugiados, pero no encuentran a quién mandar. Y entonces se va él con el dinero pegado al cuerpo y llega, imagínense si no es cinematográfico eso, llega a Francia y en el hotel Splendid, que yo cuando estuve en Marsella fui a visitar, porque pues ahí salvó a, a más de 2000 artistas. Varian Fry salvó a Alma Mahler, la esposa de Mahler, el hermano de Thomas Mann. Hay un pintor judío que es el más conocido, que es también el que salvó. Bueno, Varian Fry fue un personaje increíble que estaba en contacto con don Gilberto. Y ellos eran los que fabricaban pasaportes y visas, y de repente el de Checoslovaquia tenía 300 pasaportes ya vencidos y se los regalan, y entonces ellos le cambian la fecha. Y don Gilberto estaba metido en el ajo con eso. Y en esta serie sale don Gilberto, una micra y todo estereotipado, revolucionario, viva la revolución. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero gracias, o sea, gracias a don Gilberto, salvaron a varios comunistas que Estados Unidos ni de chiste hubiera dejado entrar, ¿no? Por ejemplo, es el Vladi, el que pintó la biblioteca Lerdo de Tejado, es el hijo de Víctor Serge, que era un crítico de la Revolución Rusa y que era súper perseguido y nunca lo iban a dejar entrar a ningún país, porque ya había hecho muchas cosas muy fuertes, y México lo recibió a él con su hijo, porque Gilberto Bosques lo trajo. Y a Matías Geritz y a un montón de gente que ya después me fui enterando. Por ejemplo, el doctor Frank, su mamá y su papá llegaron a México gracias a Gilberto Bosques. Y yo, después de hacer la película, bueno, no les cuento, hasta gente me escribía de Canadá que ellos habían pasado por México porque Gilberto Bosques había salvado al papá con visa a México, pero que después habían ido a Canadá. Y entonces me preguntaba, ¿me ayudarías a hacer la investigación? A ver si mi papá... Y luego él me mandó la lista de los que venían en el barco, en el que estaba su papá, y todos los demás a los que había salvado don Gilberto. O sea, se creó una red así increíble de gente que ahí descubría, ¿no? También la historia, porque él me dijo, yo supe que llegamos a México, pero nunca me había imaginado lo que había detrás de esa historia, ¿no? Y fue una casualidad que a mí me invitaron a Canadá a mostrarlo en un congreso de americanistas, a mostrar la película, y en el público estaba la esposa de este señor.
Y entonces esta señora religiosa judía, además, imagínense, se me acerca y me dice, oye, fíjate que mi esposo pasó por México, mi suegro, y así fue como nos conectamos, y cosas así, pues mágicas, ¿no? Muy, muy impresionantes del efecto que puede tener una acción como la de don Gilberto en una cantidad de población que no nos imaginamos. Porque es al papá y el tío, y entonces los hijos y los nietos y los bisnietos, pero es una acción que tiene una resonancia en varias generaciones, ¿no? Y yo decía a Gilberto Bosques y las puertas se abrían. Era algo impresionante.